Licenciada, buenas tardes. A continuación platicaremos un poquito sobre el tema del arbitrismo dentro de la administración pública, para lo cual nos basamos en el análisis que hace el doctor Omar Guerrero de la Ciudad de México. El doctor Omar Guerrero es un profesional de la administración pública, al cual se ha desempeñado durante aproximadamente 30 años en todo lo que es las funciones del Estado y del gobierno en la Ciudad de México. Él, dentro de su material, hace referencia al cameralismo, el cual es la unión de tres aspectos que mencionan ahí como un triángulo que está conformado por la economía puramente, el estudio económico, los cameralistas, que son los encargados de la parte de las finanzas, y adicionalmente un ente del Estado, que es la policía en este caso. El término arbitrismo como tal se empieza a utilizar aproximadamente en el año de 1594. Para todo esto nos remontamos a lo que fue en España, la monarquía española y todo el imperio que tuvieron alrededor de esos años, en ese siglo. Y es específicamente en el siglo XVII en el que la monarquía española comienza a sufrir cambios en su estructura y en su organización y dentro de la administración, lo que la obliga a buscar nuevos métodos o nuevas formas de poder obtener financiamiento y recursos para el Estado para poder trabajar. Entonces es acá donde nace el término arbitrismo, el cual proviene del latín arbitrium, que significa albedrío. El arbitrismo como tal consiste en una serie de propuestas dirigidas a estimular el incremento de los ingresos dentro de una organización, o en este caso el Estado. La implementación de estos arbitrios es sistemática. Comienza por un resumen bastante general y concreto de las acciones a tomar y de las medidas que se van a implementar para poder tener esos fondos que se deseen implementar. Básicamente el arbitrio consiste en un manuscrito en el cual se genera un memorial, un pequeño documento en el cual se toman medidas administrativas para poder sufragar los gastos que existan en ese momento por parte de las administraciones. Adicionalmente, también tenemos los términos de arbitrista, que son las personas encargadas de generar estas ideas y de llevar estas propuestas a la monarquía o a las organizaciones jurídicamente establecidas del Estado. La base principal del arbitrismo dentro de la administración pública es generar un mecanismo natural de relación entre los grupos interesados para que por medio de esas medidas exista colaboración para poder realizar los posibles proyectos. Los altos funcionarios, por lo general en ese entonces dentro de la monarquía española, solicitaban la ayuda de los arbitristas para poder solventar estas situaciones, debido a que probablemente por falta de experiencia, de conocimiento, no tenían la capacidad de discernir y de dimensionar los problemas para poder generar propuestas diferentes y otros métodos para poder solventar las situaciones. Es ahí justo donde aparece el arbitrista, en el momento en el cual la hacienda pública no podía postergar más sus problemas. Entonces aparecen estas personas, por lo general algunos, no todos, con estudios específicos en finanzas, en economía, en contabilidad, en derecho. Pero así, de esa misma forma, había también grupos de médicos, de arquitectos, de ingenieros, o simplemente sociedad civil que tenía la capacidad y la visión de proveer a estas personas las soluciones para poder implementarlas dentro de sus planes. Adicionalmente, dentro de todo esto se menciona también que los arbitristas por lo general tenían un punto en común. El punto en común en este caso no era su preparación o los estudios. El punto en común que tenían era el apego. En este caso estamos hablando de la monarquía española. Es un régimen de Estado absolutista en el cual
los arbitristas eran personas muy apegadas al rey o a familias poderosas. Bajo esa influencia ellos podían ejercer directamente y llevar sus planes y implementar las medidas que ellos estaban proponiendo. Pero ese era el factor en común, que tenían acercamiento a grupos poderosos o específicamente al monarca para poder hacer llegar esas opiniones. No podían hacerlo de otra forma. Era la única forma de poder acercarse a ellos. De tal forma que conforme ellos fueron proponiendo distintas series de mecanismos, ellos podían obtener entonces los recursos para poder implementar nuevas políticas, nuevos proyectos y de esa forma sufragar un poco la necesidad de tener un fondo público en ese momento debido a la crisis que se vivió en España durante esos años. La importancia de integrar estos conceptos a la carrera que estamos estudiando, que es la administración pública, es conocer un poco acerca de cómo el Estado actualmente, porque seguimos manteniendo el mismo esquema, por así decir, para obtener por medio fondos para el Estado por medio de los impuestos o de la fiscalización que se hace a empresas, a personas jurídicas o individuales. La idea básicamente es tener el concepto de dónde vienen estos fondos y de dónde surge la palabra arbitrio, que por lo general nosotros hacemos una referencia directa de la palabra a lo que es un impuesto. Entonces básicamente de esta forma en esos años surge la idea por parte de los arbitristas de proveer al Estado, en ese entonces en crisis, una solución para poder tener los recursos necesarios para la implementación de políticas sociales y poder cumplir con la primera función que establece la Constitución, en este caso de aquí de Guatemala, que es proveer los servicios básicos y la vitalidad, la seguridad a todos los ciudadanos. De esta forma nosotros podemos comprender un poco cómo a través de la historia esto ha ido evolucionando y algunos matices siempre se conservan, y podemos comprender un poquito mejor de qué forma ingresan estos recursos o bienes al Estado para poder implementarlos dentro de un sistema de gobierno y financiar todos los proyectos que se tengan en mente para las personas. Muchas gracias.